Sí, es un placer estar aquí, sí, nuevamente, ya que anoche estuvimos compartiendo un poco el testimonio. Sí, hay tantas cosas para compartir, hay tantas cosas para decir, para advertir, ¿verdad? Porque todo lo que uno trata de compartir en las propias palabras, sí, en la experiencia de uno mismo, siempre el deseo del corazón es poder bendecir, ¿sí? Y bueno, feliz de poder estar acá, también darle las gracias a los pastores por la oportunidad. Sí, una oportunidad de poder compartir la palabra. Y realmente es difícil, sí, ponerse al frente, realmente es difícil estar en este lugar porque bueno, es un lugar donde uno tiene que ser usado verdaderamente por Dios, ¿sí? Todo lo que salga de la boca tiene que ser de parte de Dios. Me pasó algo cuando yo jugaba al fútbol, después que dejé de jugar al fútbol, también fue un tiempo técnico, sí, era fácil estar de aquel lado en el grupo, pero cuando me tocó estar de este lado, la verdad que fue muy difícil, sí, muy difícil, eh, pero bueno, Dios lo ha permitido así. El deseo de mi corazón es poder bendecir la iglesia, sí, saber de que estamos, sí, en la casa de Dios, amén, que estamos en un lugar importante, sí, que debemos entender realmente, ¿sí? ¿Para qué estamos acá? ¿Sí? Yo creo que algo que yo me preguntaba verdaderamente es si yo realmente entendía para qué iba a la iglesia, para qué me congregaba, ¿sí? Y Dios me hablaba que sí, que es una práctica, ¿sí? Es una práctica de lo que vamos a hacer, amén. Porque yo tengo que entender, ¿sí? Que nosotros estamos siendo perfeccionados, ¿sí? Cuando venimos a la iglesia, Dios nos instruye, nos enseña, nos corrige, ¿sí? Dios nos va direccionando. El tema es que yo tengo que saber hacia dónde voy, ¿sí? La Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasará, amén, ¿sí? Y nosotros venimos a la iglesia a llenarnos de fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Ahora mi pregunta es, ¿qué es lo que estás esperando? ¿Qué esperas cada vez que venís a la iglesia? ¿Qué es lo que estás esperando, sí? Y Dios lo que quiere, sí, es que esperes algo que Él te ha prometido. Hay algo que no se ve, pero que sí existe. Eso es la fe, es creer lo que no se ve, pero que sí existe, ¿sí? Ayer estábamos acá y creíamos que hoy íbamos a venir y hoy vinimos, amén. Hoy es domingo, ¿sí? Mañana hasta lunes, el martes, el miércoles, y creemos que hay días por delante que aún no nos vemos, pero creemos que existen, ¿sí? Esa es la fe, es creer lo que no se ve, pero que sí existe, ¿sí? Y Dios me hablaba en este tiempo pasado, ¿sí? Me tocó ir a predicar a Posada y a Alem, ¿sí? Dios me hablaba algo que quiero compartirte en esta mañana, ¿sí? Antes de entrar en lo que Dios quiere hablarte, ¿sí? Directamente, es entender, ¿sí? Que estamos en una preparación, ¿sí? La casa de Dios, ¿sí? Yo tengo que entender que es, ¿sí? Donde yo me encuentro con la familia de Dios. Es por eso que Dios pone un pastor, una pastora, ¿sí? Dentro de la iglesia y pone a la congregación como figura de hijos, o sea, como hijos que tienen que ser. De eso se trata la familia, ¿sí? Cuando vamos a nuestra casa, también está papá y está mamá, o tendría que estar papá y mamá, ¿sí? En muchos lugares no sucede, ¿sí? Pero tendría que ser así y están los hijos, ¿sí? De eso se trata. Lo espiritual, ¿sí? O sea, lo natural es sombra y figura de lo espiritual. O sea, Dios ya lo estableció desde antes, ¿sí? De la fundación del mundo. Dios ya lo tenía todo programado, ¿sí? En su corazón. Y es cuestión de que nosotros lo creamos y empecemos a funcionar en lo que Dios sí quiere. Y hay en Isaías 65, ¿sí? En 2 de Pedro capítulo 3 y en Apocalipsis capítulo 21 habla de cielos nuevos y tierra nueva, ¿sí? Entonces yo lo que quiero decirte en esta mañana es que vos venís a la iglesia, a la casa de Dios, para prepararte, para tomar esa promesa que Dios tiene por delante, ¿sí? Porque dice que los cielos y la tierra que estamos viviendo ahora, dice que van a pasar en un momento, pero hay una promesa de que hay cielo nuevo y tierra nueva, ¿sí? Por eso cuán importante es entender esto. Yo tengo que entender hacia dónde me dirijo, ¿sí? Tengo que entender que hay una promesa de Dios para mi vida, ¿sí? Porque hay algo que yo voy a recibir si realmente, ¿sí? Creo en la palabra de Dios y realmente camino, ¿sí? En lo que Dios estableció en su palabra. ¿Sí? Cuán importante, ¿sí? Es entender esto. Si me acompañan en Mateo capítulo 24, ¿sí? Desde el 42 al 46, ¿sí? Mateo 24, el Señor viene hablando de las señales antes del fin, ¿sí? Y también en el 29 habla de la venida del Hijo del Hombre, pero termina,
¿sí? Prácticamente diciendo algo que yo creo que es importante y que tenemos que entender, ¿sí? Y el Señor me mostraba algo en esta palabra, capítulo 24, versículo 42, ¿sí? ¿Lo tienen? Si lo tienen, me dicen amén. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y después hace una pregunta en el 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle así, haciendo así, ¿sí? Cuán importante es entender esto. Y yo pude ver, ¿sí?, algo muy importante, ¿sí? Cuando yo leía este padre de familia, ¿sí?, lo relacionaba con los padres biológicos, ¿sí? Hay muchos padres que no saben que no tienen que dejar minar su casa. Dice la palabra que si ellos supiesen, ¿sí?, que el ladrón habría de venir, ellos no dejarían minar su casa. Ahora después Jesús dice, ¿cuál es el siervo fiel, ¿sí?, prudente al cual su Señor lo puso? ¿En dónde? En su casa. ¿Sí? Y entonces yo veía, ¿sí?, podía entender, ¿sí?, dos tipos de padres, ¿sí? Un padre que no tiene, ¿sí?, no tiene entendimiento, que ha sido, ¿sí?, son los padres biológicos, ¿sí? Porque yo tuve un padre que me formó, por ejemplo, con nada de Dios. Él no entendía nada, ¿sí? Lo único que me instruyó mi papá, ¿sí?, y que me funcionó bien, porque un padre tiene autoridad, ¿sí? Un padre en lo que enseña tiene autoridad. Y él me instruyó, ¿sí?, solamente para jugar al fútbol, ¿sí? Yo era un robot, ¿sí? O sea, todo lo que él me decía con respecto al fútbol, yo le obedecí y se cumplió. Él me decía, tenés que llegar temprano, yo llegaba temprano, tenés que ser el mejor, no decís que sos el mejor, sino que tenés que demostrar que sos el mejor, y si demostrás que sos el mejor, te va a ir bien, ¿sí?, y vas a llegar a primera. Y así se fueron cumpliendo. El tema, ¿sí?, que hubo algo en él que no hizo para conmigo, pero con el tiempo yo entendí que él lo que no hizo conmigo fue porque no lo recibió de sus padres, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces yo fui formado, ¿sí?, fui creciendo, ¿sí?, de una manera incorrecta en el sentido como hombre, ¿sí? No tenía valores, no tenía principios, ¿sí? Yo no sabía cómo ser padre, no sabía no sabía ser un esposo, ¿sí? No sabía, ¿sí?, hacer muchas cosas, ¿sí? O sea, yo fui creciendo de una manera, ¿sí?, si se puede decir, sin fruto en todo eso, porque sí recibí de mi papá algo, sí, no recibí, perdón, de mi papá lo que yo necesitaba recibir. Ahora cuando el Señor vino a mi vida, cuando el Señor vino a mi corazón, sí, Él empezó a restaurar mi vida, y a partir de allí, sí, Dios empezó a usar, sí, a hombres, sí, que tenían un corazón conforme a su corazón. Entonces empezó a instruir mi vida, ¿sí? Entonces esos hombres fieles y prudentes fueron los que me empezaron a enseñar que yo como padre de familia no tenía que dejar minar mi casa, ¿sí? Entonces muchas cosas, ¿sí?, a veces no hacemos, no lo realizamos porque no lo sabemos. Acá dice, el padre de familia, si supiese que el ladrón habría de venir, velaría, dice. Y muchas veces no velamos porque no sabemos. Ahora dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente que da el alimento a tiempo? ¿Sí? Esto yo veía, ¿sí?, que Dios está levantando, ¿sí?, una generación de hombres en el altar, ¿sí?, que sean más allá de pastores, que sean más allá de tener un título, sino que tengan un corazón verdaderamente de padre, ¿sí? Necesitamos, ¿sí?, que el corazón del Padre se manifieste. Necesitamos que el corazón del Padre se manifieste. Necesitamos, ¿sí?, que verdaderamente el corazón de Dios, ¿sí?, como Padre se manifieste en medio de su casa, ¿sí? Es por eso que cuando anoche hablábamos, ¿sí?, con algunos de los jóvenes y nos contaban, ¿sí?, cómo ven a sus pastores con ese corazón, ¿sí?, con esa esencia, ¿sí? Yo puedo ver, ¿sí?, cómo, ¿sí?, eso sostiene, ¿sí?, la vida de estos jóvenes, cómo sostiene y cómo ellos están siendo direccionados hacia donde tienen que ir, ¿sí?, porque hay un corazón, ¿sí?, correcto, ¿sí?, en este lugar. Hay un corazón, ¿sí?, que se
se manifiesta como el corazón del Padre, porque el único que puede sostener, ¿sí? El único que puede direccionar a la iglesia, ¿sí? Es el corazón del Padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que entender que hay algo que Dios nos prometió, cielo nuevo y tierra nueva, sí hay una herencia que Dios nos prometió. Ahora, ¿quién es el único que puede repartir una herencia? Es un padre, es un padre. El único que tiene la autoridad de repartir herencia es un padre, ¿sí? Por eso me gustaría que me acompañen en el capítulo, en el libro de Josué, ¿sí? Josué capítulo 1, ¿sí? Dios levanta a este hombre, ¿sí? Como el conquistador, amén. Ya había pasado el libertador, que fue Moisés, ¿sí? Moisés libertó al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Anduvo mucho tiempo por el desierto, pero terminó el tiempo del libertador y Dios levanta al conquistador, ¿sí? Y yo entiendo en este tiempo, ¿sí? Que es tiempo de conquistar, amén. Es tiempo de conquistar. ¿A cuánto le gustan los prodigios, milagros y maravillas? Amén. Y es bíblico, ¿verdad? Y tiene que pasar. Y el pueblo de Israel lo vivió, ¿sí? Ellos los guiaba de día una columna de nube, los guiaba de noche una columna de fuego, ¿sí? Cuando tenían hambre, le pidieron codorniz y Dios le envió, ¿sí? Le envió el maná, ¿sí? Cuántas señales, salió agua de la roca, ¿sí? Cuántas señales fue que vivió esa generación de Israel en medio del desierto, ¿sí? Pero había algo, ¿sí? Que Dios quería, hacer con ellos. ¿Cuál era el desafío? El desafío no era que ellos murieran en el desierto, ¿sí? Sino que el desafío es que ellos pasaran a Canaán. Y yo entiendo, ¿sí? Que dentro de la iglesia tiene que haber prodigio, milagro y maravilla, sí, es bíblico, tiene que pasar y gloria a Dios. Pero hay un tiempo, ¿sí? Donde nosotros nos tenemos que manifestar como hijos. Hay un tiempo donde yo verdaderamente, ¿sí? Tengo que manifestarme como hijo, ¿sí? Y es por eso que yo vengo a la casa de Dios, porque Dios quiere que yo sea un hijo. Dios quiere que yo sea un hijo, ¿sí? En Mateo capítulo 7, versículo 21, dice el Señor, ¿sí? Que hubo gente, dice, muchos en aquel día me dirán, ¿sí? Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor dijo, yo le diré en aquel tiempo, apartado de mí, hacedores de maldad. Es que no se trata, ¿sí? de profetizar solamente, no se trata de hacer milagros, no se trata, ¿sí? de echar fuera demonios. Y gloria a Dios porque sucede, sí, porque tiene que suceder. Pero lo que se trata verdaderamente es de que Dios quiere tratar con nuestro corazón. Y eso es lo que pasó con esa generación del desierto, ¿sí? Ellos habían salido de Egipto, el Mar Rojo se había cerrado, ellos ya no podían volver atrás. El problema de ellos es que su corazón seguía estando ¿en dónde? En Egipto. Y muchas veces, ¿sí? Venimos a la iglesia, ¿sí? Venimos a la casa de Dios y pensamos que porque nos congregamos, porque nos hemos bautizado, ¿sí? Pensamos porque hicimos la oración de fe, ¿sí? Ya pensamos que ya estamos, ¿sí? Y verdaderamente, ¿sí? Son señales de manifestación de un cambio, pero no termina siendo todo, ¿sí? Yo tengo que entender que los dones, ¿sí? Son del Espíritu Santo y Dios lo dio para la iglesia, capacitó a la iglesia con los dones, con un propósito, ¿sí? Pero yo tengo que entender que Dios es lo que mira en nuestro corazón. Dios quiere instruir nuestro corazón, ¿sí? Por eso esa generación que pasa, ¿sí? De Egipto hacia el desierto, dice que murió en el desierto, pero ellos habían sido circuncidados, ellos tenían la señal del pacto, ¿sí? Pero no tiene nada que ver, el problema de ellos estaba en el corazón. Y muchas veces, porque me pasó a mí, sí, yo viví 10 años de esa manera, yo recibí a Cristo en el 2003, pero yo era una persona tibia, una persona que no leía la palabra, una persona que a veces no me congregaba, una persona que pensaba porque diezmaba, porque ofrendaba, sí, porque pensaba que le daba un beso a la mañana a mi esposa y me despedía de mis hijos, yo ya estaba salvo, ya no había ningún problema, pero había tantas cosas en mi corazón, tantas cosas escondidas en mi corazón, ¿sí? Que yo vivía de una manera, ¿sí? Apática, de una manera de tibieza, de una manera en la cual daba vuelta por muchas situaciones, ¿sí?
como el pueblo de Israel, muchas situaciones donde terminaba haciendo lo mismo. Pero yo me había bautizado, pero yo había recibido el don de lenguas, pero yo había hecho la confesión y había recibido a Cristo en mi corazón, pero yo diezmaba, pero yo me congregaba de vez en cuando, pero yo ya no engañaba a mi esposa, pero yo ya no mentía tanto, ¿sí? Pero tantas cosas, pero yo no me daba cuenta que había tantas cosas escondidas en mi corazón, ¿sí? Que es lo que Dios quiere tratar con nuestras vidas. Dios quiere tratar con nuestra vida de esa manera, ¿sí? Por eso, cuando yo dejo el fútbol en el año 2013, Dios me mostró una visión, ¿sí? Que yo salía de la cancha, y yo salía de la cancha tomada de la mano de mis hijos. Y yo no entendía, yo pensé que era el final de mi carrera simplemente. Pero cuando yo me retiro, Dios empieza a tratar con mi vida, y empiezo a darme cuenta que no tenía nada. No tenía nada. No era un padre, no era un esposo, ¿sí? O sea, yo estaba en mi casa, pero mi corazón estaba lejos de mi casa, ¿sí? Yo no instruía a mis hijos, ¿sí? Yo no cuidaba a mi esposa, tantas cosas que yo estaba fallando y que Dios empezó a mostrar en mi corazón. Dios empezó a confrontarme, ¿sí? Y yo decía, pero si yo hablo en lengua, pero si yo me congrego, pero si yo no hago esto, lo otro, pero había tantas cosas escondidas en mi corazón, ¿sí? Tantas cosas sin hacer que Dios fue confrontando con mi vida, ¿sí? Y entendí todo esto, ¿no? La importancia, ¿sí? De que no se trata, ¿sí? De profetizar, no se trata de echar fuera demonios solamente, no se trata de que suceda milagro, porque dice Jesús, esta gente le dijo en tu nombre, porque el nombre de Jesús tiene poder, amén. Cuando yo declaro el nombre de Jesús, Jesús tiene poder, el nombre de Jesús tiene poder. Lo que Dios quiere es tratar con nuestro corazón. Dios quiere tratar con nuestro corazón, porque hay algo que nos está esperando, ¿sí? Pero si yo no estoy listo, no estoy preparado en mi corazón, yo no voy a poder entrar. Yo no voy a poder entrar. Por eso cuán importante, ¿sí? Es entender esto. Entonces Dios levanta a un Josué en un tiempo clave y en un lugar clave, ¿sí? Y dice la palabra que en el capítulo 1 de Josué, sí, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Qué hermosa promesa, ¿sí? Pero yo tengo que entender ¿por qué Dios, sí, levantó a Josué, sí, en ese tiempo? Es porque había una generación que tenía que entrar a la tierra prometida. Había una generación, sí, que necesitaba padres. Había una generación que necesitaba padres, sí, un padre que le repartiera la herencia que tenía por delante. ¿Sí? Y por eso yo entiendo y creo que es un tiempo de paternidad, es un tiempo, ¿sí? de dejar de lado los títulos y de empezar a manifestar el corazón del Padre, ¿sí? Porque no se trata de título, no se trata, ¿sí? de si soy apóstol, de profeta, evangelista, pastor y maestro, sino que se trata de que el corazón del Padre se tiene que manifestar. Porque hay una herencia que tenemos que recibir y solamente esa herencia la van a recibir los hijos. ¿Sí? Por eso Dios le dice a Josué, vos vas a repartir la herencia. Después le dice, esforzate y sé valiente para poner por práctica, ¿qué? Mi palabra. Y la verdad que cuando uno se pone acá y empieza, ¿sí? A predicar y a hablar, ¿sí? Empieza a transpirar, ¿sí? Porque se ven caras, ¿sí? Se ven, ¿sí? Por ahí uno percibe, ¿sí? Que hay cosas que chocan.
Pero Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente para poner por obra mi palabra, ¿sí? Tienes que meditar en ella de día y de noche, porque cuando la pongas por obra, todo te va a salir bien, ¿sí? Entonces, cuán importante es entender esto. Ahora, ¿en qué situación, en qué lugar, en qué ubicación Dios levanta a Josué? Dios levanta a Josué en una tierra, ¿sí? Donde no había cabeza, en una tierra donde no había paternidad. ¿Tiene su Biblia ahí? Un poquito más atrás, en Deuteronomio 34, 6, quiero leer esto. Miren lo que dice, dónde muere Moisés. Dice, lo enterró en el valle, en la tierra de ¿dónde? De Moab. Dios levantó a Josué, ¿sí? Y le dijo, vos tenés que ser un padre, ¿sí? Y fue en la tierra de Moab, ¿sí? ¿Saben quién eran los moabitas? Los moabitas, ¿sí? Habían sido engendrados de un incesto. Los moabitas vienen, ¿sí? De la hija de Lot con Lot. La hija de Lot, ¿sí? La hija de Lot, Lot tenía 2 hijas. Lot era sobrino de Abraham, ¿sí? Y Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Ellos fueron enviados a un lugar y las hijas de Lot dijeron, no hay varón en la tierra, entonces vamos a emborrachar a nuestro padre, ¿sí? Vamos a acostarnos con él para que tengamos herencia, para que tengamos hijos. Ellos emborracharon a su padre, ¿sí? Tuvieron, ¿sí? Intimidad con él y de allí nacieron los moabitas y los amonitas. ¿Sí? De una manera incorrecta, de un incesto, un pecado incorrecto, ¿sí? Algo, ¿sí? Que fue incorrecto, ¿sí? Entonces, Lot, ¿qué es lo que era? Abuelo y padre, ¿sí? Entonces la tierra de Moab era una tierra maldita, una tierra donde no había cabeza, una tierra donde no había paternidad. Si yo veo ahora, ¿sí? Hay mucho más mujeres que hombres. ¿Eso es casualidad? No es casualidad. Porque lo natural es figura de lo espiritual. ¿Sí? Y Dios está llamando a la cabeza que se ordene, ¿sí? Cuando yo veo, ¿sí? La vida de Timoteo, que fue un hijo para el apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo le dice algo en 2 Timoteo capítulo 1, la fe que estuvo en tu abuela Loida, en tu madre, y también está en ti. 3ª generación, recién habla de un hombre. Usted tiene que entender ¿en qué tiempo estamos? Nosotros estamos en el tiempo, ¿sí? De que la cabeza te tiene que ordenar. En el tiempo en el que los padres tienen que volverse a los hijos a los padres. Ahora, cuando yo veo una paternidad biológica, la mía, por ejemplo, mi papá no va a la iglesia. ¿Cómo se va a cumplir la palabra de Dios en mi vida? A través de mi pastor. Cuando yo tengo la capacidad de ver a mi pastor como aquel hombre que puede ser el padre que yo necesito para recibir la herencia. Porque si yo no tengo a mi pastor que me instruye y que me enseñe la palabra, yo no me voy a ir con el Señor. Entonces, sí, vemos a la abuela de Timoteo, vemos a la madre de Timoteo, sí, y el apóstol Pablo dice, sí, la fe que estuvo en ellas, que estoy seguro, también está en ti. Entonces, por la imposición de mi mano, aviva el fuego que hay en ti. Y yo tengo que entender, sí, como hijo de Dios, que hay un fuego que yo tengo que mantener avivado. Hay un fuego, sí, pero ese fuego, sí, es esa unción, sí, esa presencia de Dios que necesitamos en este tiempo, la tiene que impartir la cabeza. La tiene que impartir la cabeza. Es por eso que Dios levanta así a Josué en un lugar clave, en un lugar donde no había cabeza, en un lugar donde los hombres estaban anulados. ¿Sí? Porque ¿es fácil ser padre? ¿O es fácil hacer hijos? Sí, es fácil hacer hijos. Uno puede hacer un hijo y después se va. Pero ser un verdadero padre no es fácil. Y es solamente, ¿sí?, que Dios realmente baje al corazón de un hombre, ¿sí?, y lo ejecute dentro de la iglesia. Por eso dice, ¿sí?, que cuál es el hombre fiel y prudente que ha sido puesto en la casa de su Señor para que traiga el alimento a tiempo. ¿Sí? No es tiempo, ¿sí?, de dar vueltas, ¿sí?, en eso de, a ver, los prodigios, el milagro y la maravilla. Sí, gloria a Dios, tiene que pasar. Pero cuando Israel pasó a la tierra de Canaán, dice que el maná cesó, la nube se fue. Y ellos empezaron a trabajar, ellos empezaron a manifestarse como verdaderos hijos. Ellos tenían que empezar a conquistar, ¿sí? Y Dios nos mima, ¿sí?, cuando suceden prodigios, milagros y maravilla. La iglesia ha vivido de esa manera, sí. Pero es un tiempo. Es un tiempo, ahora es el tiempo de los hijos, ahora es el tiempo de realmente entender para qué yo vengo a la iglesia,
¿sí? Porque si no, yo no me voy a poder sostener en el tiempo. Si no, yo no voy a poder llegar a la tierra prometida. Yo tengo que entender que vengo a la iglesia, ¿sí? Más allá de los prodigios, milagros, maravillas, yo vengo a la iglesia a ser instruido. Mi corazón tiene que ser circuncidado, ¿sí? Por eso la generación que murió en el desierto había sido circuncidada, sí, en la carne, ¿sí? Tenían la marca de la nación de Israel, ¿sí? Pero su corazón estaba lejos de Dios. Y yo puedo venir a la iglesia, ¿sí? Y no saber a qué vengo. Yo puedo cantarle a Dios y ni saber lo que estoy diciendo. Yo puedo, ¿sí?, sentarme en una silla y ni saber lo que estoy, ¿sí?, escuchando, ni saber hacia dónde voy. Por eso es un tiempo donde yo tengo que entender hacia dónde voy. Tengo que entender hacia dónde voy. Por eso cuán importante, ¿sí?, es darle valor, ¿sí?, al lugar que Dios me ha dado, darle valor a los pastores que Dios ha puesto sobre mi vida, ¿sí? Porque es importante, porque yo tengo la necesidad de tener pastores que realmente tengan ese corazón de padre para con mi vida, porque yo tengo que ser circuncidado a mi corazón, yo tengo que ser enseñado, mi corazón tiene que ser instruido, ¿sí? Cuando Israel entró a Canaán era para conquistar, y un padre te lleva a conquistar las debilidades que están en tu corazón, los errores que están en tu corazón, los cambios que tienen que haber en tu corazón y en mi corazón. Vamos al libro de Ruth. Dios me pidió que entregara el fútbol, ¿sí? Y Dios me marcó por medio de una visión que yo tenía que comenzar a ser padre. Sí, empecé a servirle al Señor en la tierra de Paraguay, sí, en un tiempo donde Dios nos llevó juntamente con mi familia a servirle al Señor. Ruth capítulo 1. Pero en mi vida sí pasó algo, ¿sí? Por no entender o por no ser firme, por no tener la capacidad de pararme firme, ¿sí?, como cabeza, ¿sí? Y fue que Dios me llamó, ¿sí?, a empezar a ejecutar en mi casa, ¿sí?, la paternidad que Él quería que ejecutara, para que yo le pudiera servir como, ¿sí?, con un corazón verdadero, con un corazón como padre. Entonces Dios me llama, ¿sí?, Dios nos llama juntamente con mi esposa y nos envía a Paraguay, ¿sí? Pero la necesidad, ¿sí?, nos llevó a que yo volviera a trabajar en el fútbol. Yo empecé a ser técnico, ¿sí? Pero Dios me había sacado el fútbol. Dios me dijo, deja el fútbol para empezar a servirme como realmente tenés que servirme, ¿sí? Dentro de ese tiempo en el cual yo le servía, en el cual yo entendí todo esto, ¿sí? Hubo un tiempo donde hubo necesidad. Y por eso cuando vamos a leer esto, ¿sí?, se asemeja mucho a lo que pasó en un tiempo pasado no muy lejano con mi vida, ¿sí?, en el cual Dios me trajo a esta tierra acá, ¿sí? Dios me trajo a misiones porque yo no puedo predicar algo que yo no vivo, ¿sí? Yo no puedo predicar algo que yo no vivo. Dios me sacó me circuncidó del fútbol, ¿sí? Porque el fútbol era mi vida. Yo dormía con el fútbol, soñaba fútbol, oraba y me venían jugadas de fútbol. Era constantemente el fútbol en mi corazón. Era el fútbol, ¿sí? Y todo el día mirando fútbol, ¿sí? Y mi familia no sabía ni lo que hacía mi esposa, ni lo que sentían mis hijos, ¿sí? Y de repente Dios me dijo, tenés que dejar el fútbol. Lo sacó directamente, ¿sí? Y yo ya no miro fútbol, ¿sí? Si bien soy hincha de Boca, pero ya no soy hincha de Boca, ¿sí? Ni sé cómo está Boca, ni sé lo que viene por delante, ¿sí? Porque Dios lo quitó de mi corazón, Dios lo sacó verdaderamente de mi corazón, ¿sí? Pero hubo un tiempo en el cual Dios nos llevó a la tierra de Paraguay para servirle, ¿sí? Pero nosotros, o yo no entendí realmente, ¿sí?, la importancia de pararse firme, la importancia de pararse en lo que Dios, ¿sí?, me llamó a hacer, ¿sí?, a ser un padre, ¿sí?, que no solamente hable, sino que viva. Entonces, en un tiempo de necesidad, yo volví a trabajar en el fútbol, empecé a ser técnico, ¿sí? Y empecé, ¿sí?, a correr peligro como familia. Pero Dios tuvo misericordia, ¿sí? Nos arrancó de aquel lugar y nos trajo a esta tierra bendita de misiones para cumplir el propósito, ¿sí?, que Dios trazó para nuestras vidas. ¿Sí? Capítulo 1 de Ruth, mire lo que dice. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos, ¿de dónde? De Moab. ¿Sí? Esta es mi vida.
él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Sí? Mire lo que es el 11. Después que pasa esto, Noemí, ¿sí?, vuelve a la tierra, quiere volver a la tierra de Belén. Y mire qué es lo que dice en el 11. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido, aún diese 10 hijos a luz, ¿había vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Había de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotros, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Sí, pero en el 8, ¿sí? Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. ¿Sí? Vemos a los hombres acá, vemos la cabeza viva, ¿sí? Vemos que Elimelech murió, Kelión y Malón que murieron. Ahora, ¿por qué murieron? Porque estaban en una tierra incorrecta, porque estaban en un lugar correcto, porque estaban, ¿sí?, en una ubicación incorrecta, ¿sí? ¿Y por qué digo que se trata de mi vida? Porque yo tengo 4 hijos, ¿sí? Los 2 primeros fueron engendrados sin conocer a Cristo. Los 2 segundos fueron, ¿sí?, engendrados conociendo a Cristo. Los dos últimos, Victoria y Emanuel, ¿sí?, fueron, ¿sí?, ellos nacieron cuando nosotros conocíamos a Cristo. Pero Lautaro y Alejo no, ¿sí?, no nacieron conociendo a Cristo. ¿Sí? ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Sí? Que cuando yo voy a la tierra de Paraguay para servir al Señor, y Dios me había enviado ahí para que yo sea un padre, no solamente con mi familia, sino que yo pueda manifestar el corazón del Padre, ¿sí?, para con la gente que le seguía a Él, que le conociera a Él, ¿sí? Yo salí de Belén y me fui a la tierra de Moab, ¿sí? Me fui, ¿sí?, volví a mi vieja vida, volví al fútbol, ¿sí? Comencé a trabajar en el fútbol nuevamente. ¿Y sabe lo que empezó a pasar? Mi hijo se fue a Córdoba. Mi segundo hijo estaba conmigo en Asunción, pero ya no quería saber nada con el Señor. ¿Sí? El salirme de la tierra correcta, del lugar correcto, hizo que mi familia fuese, ¿sí?, destruyéndose. Mi familia se estaba dividiendo, se estaba rompiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo, ¿sí?, me había salido del lugar donde Dios me había llamado. ¿Sí? Yo me había salido del lugar donde Dios me había establecido. Dios me había llamado para que yo sea un padre, para que yo sea un hombre que realmente manifieste el corazón del Padre. ¿Sí? Por eso yo creo que es un tiempo donde los hombres se tienen que levantar, es un tiempo donde la cabeza se tiene que ordenar al cuerpo, es un tiempo donde los hombres tienen que saber que van a dar cuenta de lo que Dios le ha dado en sus manos. Dios va a pedirte cuenta, ¿sí?, de tu esposa y de tus hijos. Dios va a pedirte cuenta, varón, de lo que Él puso en tus manos. Por eso, cuán importante es entender esto, ¿sí? Cuán importante es que los hombres entendamos, ¿sí?, que Dios nos ha llamado a tomar la posición, ¿sí?, que Él nos ha dado, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que entender que es un tiempo, ¿sí?, donde los padres tienen que tomar el lugar que tienen que tomar. Cuán importante es entender esto, ¿sí? Cuán importante es que los Timoteos de este tiempo se levanten, ¿sí? Pero para eso Dios está levantando hombres con corazón verdaderamente de padre, ¿sí? No solamente que estén en el altar haciendo show, no solamente que estén en el altar bien vestidos, o que estén en el altar, ¿sí?, haciendo, ¿sí?, cosas que por ahí distraigan a la iglesia, sino hombres que se paren acá al frente y digan: vos tenés que hacer esto, esto y esto, guste a quien le guste, ¿verdad? Escuché uno de los discípulos del pastor, ¿sí?, que decía, ¿sí?, que hay una frase que el pastor dice, ¿sí?: si te duele lo que te digo es porque tenés vida, porque estás vivo, ¿verdad? ¿Sí? Cuán importante es entender esto. La circuncisión trae sangrado, ¿sí?, trae dolor.
Entonces hay cosas en nuestro corazón que tienen que ser arrancadas. Y solamente el que puede arrancar las cosas en nuestro corazón es un hombre que tenga un corazón conforme al corazón del Padre. Que no venga a manipularte, ¿sí? Que no venga a mentirte, que no venga a hacer que estés, ¿sí? Que la pases bien. Porque en la iglesia yo no vengo a pasarla bien. En la iglesia yo vengo a ser instruido, a ser formado, ¿sí? A ser preparado. Porque hay una conquista que tengo que lograr afuera. Algo que yo escuchaba el pastor Adrián, ¿sí? Es que es un tiempo donde ¿sí? Que hubo un tiempo donde había muchos jóvenes, ¿sí? Pero se estaba desenfocado en lo que Dios quería. Y vino una prueba, ¿sí? Y muchos se fueron. Y yo conozco mucha gente, ¿sí? Que pasó por la iglesia, pero terminó entrando por una puerta y saliendo por la otra. ¿Por qué? Porque no fueron establecidos como tenía que ser. Porque no había una palabra, no había una instrucción, no había una dirección clara. ¿Sí? Y pensaban que venía a la iglesia a saltar, ¿sí? A caerse al suelo, al piso, a que Dios le haga milagros, ¿sí? A que Dios, ¿sí? Haga manifestaciones a través de los cuerpos, liberaciones, que está bien, es parte de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, ¿sí? Pero la otra parte es que yo tengo que cumplir un propósito, ¿sí? Porque yo vivía en mi vida, ¿sí? Solamente en una parte. Yo sabía que era salvo, pero yo no sabía que tenía un propósito. La salvación viene a mi vida, pero yo la tengo que cuidar. Y la manera de cuidar mi salvación es cumpliendo propósito. Es sabiendo que hay un destino por delante para mi vida. ¿Sí? Cuán importante es entender esto, ¿sí? Yo creo que hay un espíritu, ¿sí? De los moabitas, ¿sí? Dentro de la iglesia que tiene que ser derribado. ¿Sí? Tiene que ser derribado. Por eso es importante entender esto, ¿sí? Que es un tiempo donde Dios levanta a hombres entendidos en los tiempos, entendidos en lo que tienen que hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, no va a haber herencia para aquellos que necesitan recibir herencia. Por eso la Biblia se trata del Padre, del Hijo y en medio del Espíritu Santo. Toda la Biblia se trata de paternidad, del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Jesús dijo, yo vengo a mostrar al Padre, yo vengo a manifestar al Padre, ¿sí? Por eso cuán importante es entender esto, ¿sí? Que yo vengo a la iglesia para ser instruido y formado como un hijo, porque hay una herencia, ¿sí? Que me está esperando por delante, ¿sí? Hay un tiempo donde hay un galardón que Dios nos está preparando por delante, ¿sí? Pero para poder recibirlo yo tengo que mostrar ahora. Algo que yo le digo a mis hijos, ¿sí? Es, si no querés orar, si no querés adorar a Dios, si no querés pasar tiempo con Él, ¿sí? Ahora, ¿cómo vas a pretender hacerlo el día que Dios te llame a estar con Él? Por eso todo es una preparación. Entender que estamos acá, ¿sí? Siendo preparados, ¿sí? Para algo que Dios nos va a entregar. Por eso entender hacia dónde vamos, entender cuál es la dirección que Dios quiere darnos, ¿sí? Y entender que hay algo mayor que Dios nos ha preparado, ¿sí? Hay algo mayor, hay una herencia que Dios nos ha preparado. Entonces la herencia en el Antiguo Testamento que Israel debía recibir, la recibieron aquellos que fueron hijos. La tierra de Canaán. Y nuestra Canaán son los cielos nuevos y la tierra nueva. Y solamente yo la voy a recibir si soy verdaderamente un hijo. Por eso Jesús le dijo, no se trata de que profetice, no se trata de que eche fuera demonios, no se trata de que hagas milagros, se trata de que tengas un corazón correcto delante de mí. Porque le dijo, muchos en aquel día, y está hablando de gente que está dentro de la iglesia, muchos en aquel día, ¿sí? Me dirán, pero hicimos esto, Señor. Y Él le dirá, yo no los conozco. Hacedores de maldad. Y la palabra conocer significa intimidad. ¿Sí? ¿Y sabe cómo se circuncidaba un hijo en la antigüedad? En intimidad. ¿Sí? Porque el padre tenía que quitarle el prepucio a su hijo. Y no lo puede hacer de acá ya. Se tenía que arrimar al hijo, estar cerquita y quitarle el prepucio. ¿Sí? Eso se llama intimidad, estar cerca. Por eso Jesús dice, ustedes son hacedores de maldad, yo no los conozco porque nunca tuvieron intimidad conmigo, no abrieron su corazón, no dejaron que su corazón sea instruido, corregido, entonces yo no los conozco. No se trata, ¿sí? De que los dones, ¿sí? Se manifiesten dentro de la iglesia, sino que se trata de que mi corazón esté ligado al corazón del Padre. ¿Sí? Por eso usted viene a este lugar, a esta iglesia, a que su pastor lo instruya, a que su pastor y su pastora lo corrija, ¿sí? A los hombres para que entiendan lo que lo que significa ser hombre, y a las mujeres para que entiendan lo que significa ser mujer. Por eso pone un hombre y una mujer, ¿sí? Como padres, ¿sí?
de fe del alma dentro de la iglesia. Porque Dios trabaja en tres. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Y yo tengo que entender que hay una triple paternidad en mi vida. Está la paternidad espiritual, que es la de Dios. Antes que te formase en el vientre, yo te conocí. ¿Se puede conocer a alguien antes de que sea formado? No. Dios te conoció en el Espíritu, porque Hebreos 12, 17 dice, ¿sí? Ustedes se obedecieron a sus padres, ¿cuánto más van a obedecer al Padre de los Espíritus? ¿Sí? Y van a ser salvos. Dios es el Padre espiritual. Después está el Padre biológico, el Padre del cuerpo. Y la tercera paternidad que se tiene que manifestar en mi vida es la paternidad del alma. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, a mi hijo, así, verdadero en la común fe. O sea que el pastor viene a ejercitar tu fe, ¿sí? Por medio de la palabra, pero viene a instruir tu alma. ¿Sí? Tu alma. Por eso el pastor es el padre del alma que te hace, ¿sí? Por medio de la fe, conectarte con Dios en el Espíritu. Por eso Dios es un Dios perfecto, ¿sí? Por eso yo te animo a que vengas con un corazón de hijo, a que abras tu corazón delante de tu pastor y tu pastora y que te dejes instruir, ¿sí? Porque no se trata de lo que Dios te dio como dones, sino que se trata de que puedas abrir tu corazón, ¿sí? Que realmente te dejes instruir, porque el único que puede recibir herencia es un hijo. ¿Sí? Es tiempo de que los hijos se manifiesten, ¿sí? Porque la tierra está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sí? De Dios. ¿Sí? Amén.